Buenos días con todos. Agradecemos la presencia de Andrea Villarreal y Alberto Acosta Burneo en esta sesión del día de hoy, que es un conversatorio sobre la dolarización en Ecuador y sus perspectivas. Brevemente me voy a encargar de presentar a nuestros dos expositores. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la Cátedra de Derecho Financiero y Mercado de Valores de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Nosotros estamos muy contentos de que poder contar con su presencia, gente que está trabajando en el tema de en el mercado de instituciones y mercados financieros y sobre todo también que tienen un enfoque académico que nos pueden compartir con los estudiantes, ¿no? Sin más, me permito presentar Andrea Villarreal. Actualmente es directora de estudios económicos de Asobanca. Andrea es economista por la Universidad Católica, es máster en Administración Pública, en Economía y Políticas Públicas de la London School of Economics del Reino Unido. También es máster y especialista superior en finanzas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con una amplia experiencia en el análisis macroeconómico, financiero, ha tenido puestos de responsabilidad en el sector público y actualmente está elaborando, como les comentaba, para Asobanca. Por otro lado, tenemos a Alberto Acosta Burneo. Alberto Acosta Burneo es economista también por la PUCE, es máster en economía por la Universidad de Nueva York, también tiene una maestría en administración de empresas por el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Superior Politécnica del Ejército, y se desempeña como editor, analista económico del Grupo Spurrier. Ocupa también cargos de responsabilidad en el sector bancario y es un connotado analista que también le agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. Andrea va a comenzar esta exposición. Queridos estudiantes, pueden poner las preguntas en el chat o hacérmelas llegar también vía WhatsApp y haremos las preguntas en su momento. Sí, sin más, te cedo la palabra, Andrea, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Galo. Buenos días a todos. Buenos días, estimado Alberto. Un gusto para mí tener este espacio hoy para poderles compartir algunos insights acerca de un tema que está hoy en día sobre la mesa de discusión y que ustedes como estudiantes de derecho, de temas financieros, pues es muy importante lo puedan considerar y es la dolarización. Dolarización que es la medida más popular, la institución más popular que tiene el país. 94-95% de la población la prueba y pues me imagino ustedes por lo que me comentó Galo, por el perfil del curso, pues yo me imagino que ustedes nacieron ya con dolarización, es decir, no estuvieron en la etapa Sucre, ¿verdad? Ahí veo, me confirman. Entonces, esta es lo que yo les voy a contar, va a servir un poquito para que hagamos historia sobre qué pasó y qué fue lo que nos llevó a renunciar a nuestra política monetaria y tener al dólar como moneda oficial. Como decía Galo, por favor, sus preguntas son bienvenidas en el chat. Mi presentación va a ser corta, pero vamos a intentar enfocarnos en los temas más importantes sobre todo este proceso. Y quiero iniciar mi presentación con la cronología económica de lo que fue lo que sucedió antes de llegar a tomar la decisión de dolarización. Y en primer lugar, años 1992, 93, 94, un contexto en materia de regulación de liberalización financiera, es decir, una mayor autonomía, mayor liberalización para ciertas decisiones desde las entidades financieras. Y esto se apalanca en tres normativas: la Ley del Régimen Monetario y Banco del Estado, la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que de alguna manera, pues, como les digo acá, permitió una mayor liberalización financiera. A esto se suma en los años 1995, 96, 97 la guerra del CENEPA con el Perú, la cual veníamos arrastrando por largo tiempo, pero tuvo acá también un momento muy importante y que generó inestabilidad para el país. Inestabilidad política, con la destitución presidencial del entonces presidente Bucaram en 1996 y la designación interina del nuevo presidente Fabián Alarcón en 1997. Adicionalmente, en el año 98-99, la crisis financiera sumada a otros elementos también sociales que se dieron acá. En primer lugar, fenómeno del Niño,
que produjo una pérdida muy importante en la parte económica, principalmente para productos agrícolas, sobre todo la costa del país fue muy afectada. La reducción del precio del petróleo a niveles récord estuvo en alrededor de $7, lo que significaba menores ingresos para el país. La crisis financiera, entidades bancarias comienzan a quebrar y una situación de depósitos crítica que estalló con el congelamiento de depósitos también en estos años, 98, 99. Y a todo este contexto se sumaba una crisis social muy importante donde la migración se profundizó, los indicadores de pobreza aumentaron, producto de todo este contexto que estábamos conversando acá. En el año 2000-2001 ya el país adopta el dólar como moneda oficial, se hacen reformas económicas y financieras estructurales, se oficializa la adopción del dólar como moneda oficial y el Banco Central adopta nuevas funciones operativas. Este contexto internacional también es importante porque lo que les he contado ahorita es lo que pasaba en el país. A nivel internacional, el mundo también estaba en crisis. La crisis mexicana, efecto tequila, que tuvo también repercusiones en varios países y que sumó principalmente a América Latina y a varios países de la región en una crisis muy importante, y la crisis internacional de petróleo, con lo que les he comentado. Es decir, el precio del petróleo en el mundo estaba muy bajo y esto trae repercusiones para todas las economías que tienen relación con petróleo. En el tema de liberalización financiera, y quizá aquí quiero hacer un poco más de énfasis, la regulación y supervisión financiera fracasó. ¿Okay? ¿Qué pasó acá? Problemas con la banca offshore, fondos de inversión. Se permitieron muchos tipos de inversiones, la regulación fue muy laxa para los tipos de inversiones, para los tipos de operaciones que podían operar acá y sus relaciones con otras entidades en otros países, que por supuesto se deriva de un marco legal deficiente en el cual se dio ya un cierre ordenado y resolución de bancos en dificultades que no necesariamente era posible hacerlo a la brevedad. Es decir, cuando una entidad bancaria presenta ya debilidades, lo que se debe hacer, y esto según las mejores prácticas internacionales, es un acompañamiento de esta institución, una intervención de esta institución, y si ya no logra a través de este plan de acompañamiento mejorar, pues ya su cierre. Entonces acá el cierre ordenado no fue posible de la forma en la cual debe ser si uno está dando una supervisión y una regulación cercana. Y por supuesto proliferaron intermediarios financieros, bajos niveles de capitalización, propensos a la toma excesiva de riesgos. Y esto, por ejemplo, en inversiones que fueron muy riesgosas, por ejemplo, con depósitos a plazo que pagaban tasas superiores al 50, al 70%. Y esto está ligado a nuestra relación con la moneda extranjera, que ya voy a llegar a ese punto. También resistencias a reformas profundas. Las estructuras de poder limitaron una correcta liberalización financiera. Y esto es muy importante porque ataca los pilares de la institucionalidad en el país. Y con esto nos referimos a que en ese entonces quizá los gobiernos de turno tomaban decisiones basadas en favorecer a ciertos sectores. Y estas estructuras de poder limitaron que la normativa, la regulación pueda aplicarse de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, no solo en materia financiera, sino también en materia monetaria, a través, por ejemplo, de devaluaciones permanentes de la moneda, imprimiendo más dinero cada vez. Y esto hacía, por ejemplo, que los exportadores pudieran tener una ventaja en ese sentido, pero a un costo para la población de tener precios más altos, es decir, inflación. ¿Okay? Voy a entrar a mostrarles algunos gráficos sobre esto. Entonces, esto fue un tema muy importante que estuvo asociado también a todo el proceso de dolarización. Llegado ya el momento de dolarización, el 9 de enero del año 2000, el presidente Yamil Maguad emite una resolución por el directorio del Banco Central del Ecuador y declara el dólar como moneda oficial de la economía ecuatoriana. Con este propósito, se da un campo normativo de Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana y la Ley de Transformación Económica del Ecuador. ¿Qué implicó esto? Se modificó ya el régimen monetario y cambiario, introduciendo cambios en el ámbito financiero. Dólar se vuelve la moneda oficial y establece la normativa, al Banco Central le da la facultad para canjear todos los sucres en circulación por dólares. ¿Cuál fue el tipo de cambio al cual se estableció esto? 25,000 sucres por $1. ¿Okay? Entonces,
el Banco Central ahora adopta nuevas funciones. Y esta parte es muy importante porque es precisamente lo que hoy en el contexto electoral se está hablando mucho, por ejemplo, el tema reservas internacionales. Voy a topar brevemente esa parte, pero en este sentido, antes de la dolarización, el Banco Central operaba como un banco, que era el banco de todas las instituciones del país. Y en este sentido, el Banco Central tenía la capacidad de imprimir sucres y definir la cantidad de sucres en la economía. Cuando uno imprime sucres, esa impresión tenía un precio. Y el precio de adquirir esos sucres en la economía es lo que se conoce como la tasa de interés de política monetaria, o sea, la tasa de interés del Banco Central. ¿Ok? Pero el momento que el Banco Central ya no va a imprimir sucres, porque acá los únicos que pueden imprimir dólares es la Reserva Federal de Estados Unidos, entonces el Banco Central pierde ese rol. Y cuando el país se dolariza, el nuevo esquema monetario retiró el rol al Banco Central como prestamista de última instancia. Es decir, si el Banco Central ya no puede imprimir dólares, no puede ser prestamista de última instancia ni del gobierno, ni de instituciones financieras, ni de nadie, porque no tiene la máquina para imprimir dinero. ¿Okay? Entonces, limitó también su injerencia económica. Y el Banco Central básicamente tomó un sistema de 4 roles importantes ya en dolarización. ¿Okay? Y estos roles están relacionados con ser el sistema de canje, es decir, que sea acá el Banco Central el que administra las reservas internacionales, es decir, los recursos que tiene líquidos para poder transaccionar con el resto del mundo, que sea el sistema de reserva financiera, es decir, que esté en el Banco Central los recursos de las entidades financieras, llámese el encaje bancario, el encaje de cooperativas, el encaje de instituciones, los recursos de instituciones financieras públicas, es decir, un administrador de los recursos y que garantice los sistemas de operaciones de interconexión, es decir, me refiero a operaciones de transacciones que se realizan entre entidades del país. Y acá, por ejemplo, si es que hay alguna transferencia que se quiere hacer entre gobiernos locales, entre universidades, entre el IES, pues es el Banco Central el que maneja ese sistema garantizando que estos pagos se van a realizar a tiempo. ¿Okay? Pero es un rol meramente administrativo y facultativo en el sentido de administración de los recursos que están en el país y salvaguardar estos recursos, ¿ok? Pero no puede imprimir dinero, no puede definir cuánto dinero hay en la economía, ni puede tampoco ser prestamista de última instancia. Esto así nació en el año 2000, ¿ok? ¿Qué pasó? Y esto es un poquito de historia y me estoy adelantando en los años. ¿Qué pasó en el año 2010? ¿Okay? Y específicamente nace en el año, cuando empezamos ya con la nueva constitución, en el año 2010, cuando se emitieron nuevas normativas y tuvo su punto máximo en el año 2014 con el Código Orgánico Monetario y Financiero, cuando el Banco Central pierde ese rol de salvaguardar los recursos y de alguna manera la normativa de este entonces le da la facultad de poderle prestar al gobierno de turno dinero, ¿ok? Y esto fue lo que se llamó como la expansión del balance del Banco Central. Esto creó un déficit en el Banco Central de alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿Qué fue lo que sucedió? Y no quiero complicarles mucho con esta historia, pero es un tema muy importante y lo que les comentaba es lo que está hoy sobre la mesa por el tema de reservas internacionales. ¿Qué fue lo que sucedió? La normativa de aquel entonces permitió que el Banco Central, que lo que les decía, el Banco Central tiene la plata del encaje bancario, tiene la plata del gobierno central, de instituciones de gobiernos locales, de municipios, del IES, él administra estos recursos para poder hacer transacciones. ¿Okay? Es decir, es un administrador. Y el Ministerio de Economía y otras entidades financieras públicas, amparadas en estos cambios normativos, le dijeron, oye, tú tienes esa plata ahí, dame la plata a mí, vamos a suponer 1.000 millones, en realidad fueron 8.000 con varias operaciones, más de 8.000. Yo te voy a dar un bono, yo te voy a dar un papel, una cuenta por cobrar. Y le cambió liquidez, o sea, le cambió los dólares, los 8.000 millones del Banco Central le entregó. Y lo que hizo el Ministerio de Economía y otras entidades financieras públicas es entregarle papeles. Mira, esta es una cuenta por cobrar por los 8.000 millones a 10 años, te voy a ir pagando una tasa de interés, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central no puede cubrir a sus depositantes, a los dueños de la plata.
¿Cuáles son los dueños? De nuevo, encaje bancario, los depósitos, parte de los depósitos de los bancos, de cooperativas, gobiernos locales, IES, ministerios, etcétera. Todo lo administra el Banco Central. Que esto generó un déficit muy importante, más de 8.000 millones en el balance del Banco Central, y por eso hoy en día es tan discutido el tema de reservas internacionales, ¿ok? Porque cuando dicen me voy a tomar los recursos de las reservas, están hablando de que no son recursos del Banco Central, que no puede imprimir el Banco Central, están hablando de recursos que pertenecen a otras entidades del país, ¿ok? Entre ellas una parte de los depósitos. Afortunadamente, a partir del 2021 se emite la Ley para la Defensa de la Dolarización y se retoma el esquema original bajo el cual fue creado el Banco Central en dolarización. ¿Okay? Estos 4 sistemas que les comentaba, esto se dio bajo un programa con el Fondo Monetario y pues no quiere decir que esto no se pueda cambiar. Requerirá un cambio normativo, y asamblea para poder mover esto, pero de cierta manera se logró un blindaje de que esas operaciones se vuelvan a dar fácilmente, es decir, se requiere un proceso de cambio que esperemos no se dé justamente por, ¿cómo se llama esta ley? Para poder defender la dolarización. Ok, ¿qué se esperó y qué pasó con la dolarización? Entonces, desapareció el rol del Banco Central como prestamista de última instancia, se elimina la posibilidad de financiar el déficit con emisión fiscal, es decir, si el gobierno de turno tiene un déficit, es decir, gasta más de lo que tiene por ingresos, ya no le puede decir al Banco Central, oye, imprímeme para cubrir este déficit, ¿ok? Con la salvedad que les cuento en este periodo de tiempo entre el 2000, más o menos 2010 al 2014, 15, que se realizaron este tipo de operaciones con esto que les contaba que se llamó la expansión del balance del Banco Central. Se frena la inflación. Y esto es un concepto que ustedes no lo conocen, pero si preguntan a sus padres, a sus abuelos, es un concepto que afecta al bienestar directamente de la población. Imagínense que hoy el pan cuesta el doble de lo que costaba ayer y sus salarios siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué hace eso? Les quita capacidad adquisitiva y los pone a ustedes en umbrales de pobreza mucho más expuestos hacia ser vulnerables, porque ya no les alcanza con su nivel salarial. Y esto es un tema importante. La inflación, ya les voy a mostrar los gráficos, pero llegó a niveles que se salían de control para la población y por eso hubo la crisis migratoria, por eso los indicadores de pobreza se dispararon, entre otros. Acceso a créditos de largo plazo y capacidad de planificación. Antes de la dolarización no existía el mediano plazo o el largo plazo. ¿Cómo puedo yo planificar si el pan mañana me puede costar el doble o el triple? No, ni siquiera podía tener esa certeza. Ahora, cuando la economía es estable, cuando los precios varían, pero varían moderadamente, yo puedo planificar y decir, oye, con mis ingresos de hoy, mañana probablemente me va a alcanzar para comprarme tal cosa y puedo ahorrar y me puedo endeudar porque puedo tener esa certeza. ¿Okay? Antes de eso no existía. Se reducen tasas de interés, esto también en algunos momentos es importantísimo volver sobre esto porque las tasas de interés eran altísimas, tanto por el lado de los depósitos, las tasas que les pagaban por los ahorros, pero también las tasas del crédito. Y tras la dolarización, pues esto llega a ser un poco más constante y de acuerdo a las condiciones de mercado, salvo ciertas distorsiones normativas que lo podemos conversar en otro momento, pero ese fue un efecto también. Y se elimina el costo de transacción entre monedas, ya no tenemos un tema de un riesgo de depreciación, ya no, es decir, tenemos una moneda fuerte y con eso podemos tener toda esta planificación. Otros efectos, renunciamos a la capacidad política monetaria, ya no podemos emitir dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros precios se van a sincerar. A corto plazo hubo un aumento en precios que luego ya se estableció y se volvieron más manejables en el tiempo. Pérdida de poder adquisitivo de la población. Si ustedes preguntan a sus familias cómo fue este proceso cuando se dolarizó el país y por el tipo de cambio, todos sentimos un golpe en el poder adquisitivo, porque teníamos pocos sucres y nos entregaron pocos dólares en una primera instancia porque se dolarizó a 25,000 sucres $1. Ya les voy a mostrar en cuánto estaba un poquito antes, pero representó a corto plazo una pérdida de poder adquisitivo que luego ya se fue normalizando. Impacto social en la población, lo que hemos conversado, y limitaciones para responder en el corto plazo a shocks externos. Esta es una cronología económica, este es el Producto Interno Bruto del país, que es esto, el crecimiento económico.
Aquí pueden ver, aquí este es cuando estalló la crisis, todos los elementos que les comenté, y se da la parte, la crisis, el punto máximo del feriado bancario, menos 4.7% fue la caída en producción del país, ¿ok? Luego tenemos este efecto rebote que causa cuando uno cae muy bajo, el siguiente año fue un rebote, aquí ya fue la dolarización y luego ya un periodo de mayor, digamos, de estabilidad en términos de crecimiento. Aquí está el COVID. Fíjense ustedes, el COVID es la crisis, es la crisis económica más fuerte que hayamos tenido en términos de producto en el país, incluso más fuerte que la dolarización. Esta es la inflación. Este es el nivel de precios. Esto es lo que les decía. Si el pan mañana me cuesta el doble, es decir, ¿cómo está esa inflación? ¿Ok? Fíjense ustedes antes, aquí tengo desde el año 2000, ¿ok? Pero antes de la dolarización, fíjense cómo estaba la inflación, era de 100%. ¿Okay? La inflación en el país era 100%, 80%, 60%, 40%, y esto es un tema muy importante. Llegó incluso al punto más alto, a los 108% después de la dolarización, es este efecto a corto plazo que les decía, y luego, fíjense esto, y ustedes ya nacieron aquí con esta estabilidad, ¿verdad? Entonces acá ustedes ya no han sentido que de repente se quieren comprar una casa y la casa cuesta el doble, o si quieren comprar el pan y la leche cuesta el doble, el triple. No han encontrado eso, mientras ustedes han vivido con inflaciones del 2, del 3, que eso es normal, porque además sí queremos que los precios suban, pero en un nivel normal y en un nivel no tan alto y que se acompañen con el ritmo salarial también, ¿ok? Porque esto también es un incentivo para el productor que los precios suban, pero no en estos niveles, porque ahí les están metiendo la mano al bolsillo a la población y afectando totalmente al bienestar. Esta también es la inflación con Estados Unidos. Como ahora somos un país dolarizado, pues hay una correlación muy alta entre cómo le va la inflación a Estados Unidos y a nosotros, pero nosotros en menor medida por la cantidad de dólares que tenemos acá y que Estados Unidos sí tiene la máquina de imprimir y nosotros no. Pues fíjense ustedes, acá está la de Estados Unidos, que es de esta línea acá, y tienen una correlación bastante alta. Este es el poder adquisitivo. Esto es lo que estamos midiendo acá, es el ingreso familiar. Esto acá, la línea azul, con el costo de la canasta básica. Esto es, según datos del INEC, un hogar, o sea, el costo de la canasta básica y el ingreso familiar está definido para un hogar con 4 miembros y tomando en cuenta que 1.6 tienen una remuneración básica, es decir, que al menos 2 personas en la casa trabajan, ¿ok? Y este ingreso familiar, fíjense ustedes, antes de la dolarización, estaba muy por debajo del costo de la canasta básica y está atado al tema de inflación que les cuento, y ya con el tiempo esta brecha se cerró. ¿Cómo luce hoy? En promedio, el ingreso familiar ya es más alto al costo de la canasta básica. Es decir, a las familias ya les alcanza para cubrir los costos de la canasta básica. Y esto es muy importante también en términos de hogares. Adicionalmente, el tema de depreciación del sucre. El sucre, fíjense acá, fue muy importante. En el año de 1999, por $1 nos daban 11.718 sucres. Ese era el tipo de cambio oficial en 1999. Sin embargo, cuando se dolarizó, y esta medida ha sido muy criticada o muy, analizada, no fue a los 11.000 que se esperaba o 12.000, fue a 25.000. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos que entregar muchos más sucres por dólares. Y por esa razón, en el corto plazo hubo un impacto sobre el poder adquisitivo, sobre el bienestar de las familias también. ¿Okay? También, y esto es importante ya en materia financiera, en depósitos. ¿Qué pasaba con los depósitos? 1999, y esto es evolución de los depósitos. Los depósitos, fíjense cómo han ido creciendo en el tiempo, pero acá 1999 cayeron y luego, después de entrar en dolarización, vemos una estabilidad y una recuperación paulatina de la confianza. ¿Okay? Aquí hubo una crisis, en 2015 fue la crisis de petróleo, pero el resto ha sido un crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y esto muestra también que post-dolarización, las entidades bancarias recuperaron la confianza de sus depositarios. Y eso es importantísimo, porque ustedes no van a dejar sus ahorros en una entidad en la que no confían. Y este crecimiento, pues, es lo que está demostrando. Los créditos, lo mismo. Si yo tengo más depósitos, puedo trasladarlo eso a créditos y pueden ver acá también cómo se da esta situación por el lado del crédito.
Acá algunos indicadores, simplemente para que vean qué fue lo que pasó y la estructuración. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante que seguramente alguien lo va a preguntar. ¿Cuál es ese cambio que se ha dado entre 1999 y cómo estamos hoy? Creo que lo más importante es haber aprendido las lecciones y la crisis tan importante que tuvimos en ese momento en términos económicos, sociales, pero también financieros. Y en esa línea, en 1999 existían 40 entidades bancarias, 40 entidades bancarias. Tras toda la crisis, el proceso de dolarización y todo lo que sucedió en el país, hubo un proceso regulatorio muy importante de saneamiento hacia estas entidades, intervenciones, lo que les comentaba. Hoy en día existen 24 entidades bancarias, ¿okay?, que se manejan con altos estándares internacionales y que son reguladas y supervisadas y que cumplen a cabalidad absolutamente todas las normas. Y esa es la gran diferencia, haber aprendido las lecciones y tener hoy por hoy un sistema bancario que es sólido, líquido y solvente, pero que además acompaña al país. Desde ese entonces hemos pasado 3 crisis. La crisis de 2008, que fue la crisis internacional financiera, la crisis de 2015, cuando cayó el precio del petróleo, y la crisis sin precedentes que vivimos en el año 2020, la pandemia. Y en todas esas, la crisis económica que tuvimos no se ha convertido en una crisis financiera, en una crisis bancaria, precisamente por este aprendizaje y la implementación de mejores prácticas para acompañar el desarrollo del país. Entonces, esa es una gran diferencia. Y esto se evidencia en indicadores como, por ejemplo, de profundización financiera. ¿Qué es la profundización financiera? Depósitos sobre la producción. Antes de la dolarización teníamos una profundización muy baja, de alrededor del 15, el 12%. Hoy en día, 37%. Todavía estamos en un nivel bajo, todavía se puede mejorar, y esto está atado a ciertos elementos ya estructurales de atracción de inversiones y normativa acá que todavía nos hace falta. Pero sin duda ha existido un avance importante. Lo mismo por el lado del crédito, estamos en 34% de nuestra producción. Entonces, esto es un avance en profundización financiera, es decir, cuánto del crédito se puede expresar en términos del PIB, y es el 34%. Y algunas políticas, y esto con esta parte voy cerrando, y esto seguramente en términos normativos lo han escuchado, para defender la dolarización, específicamente el gobierno que estuvo entre 2008 y 2014, el gobierno de Rafael Correa, manejó mucho un discurso de tenemos que defender la dolarización, pero de una manera que permita no salir dólares del país, restringir la salida de dólares. Y específicamente para el sector financiero, no quería dejar de contarles de estas normas que existen y que distorsionan severamente cómo se opera. La primera es que las entidades financieras bancarias están obligadas a invertir en el sector público, en el sector financiero público y en el sector privado. Bueno, el sector privado recientemente se eliminó este requerimiento, ¿ok? Pero el sector público quiere decir que las entidades bancarias tienen que ir al Ministerio de Finanzas y decirle, dame bonos, CETES, papeles. De nuevo, los bancos entregan liquidez, invierten, y el Ministerio de Finanzas me da un papel donde me dice te voy a pagar por ese dinero en tanto tiempo a tal tasa de interés. ¿Okay? Pero existe esa obligatoriedad. Existe también la obligatoriedad de invertir en CFN, por ejemplo, y en entidades financieras públicas. Existe lo que se conoce como el impuesto a los activos en el exterior, exclusivo para el sector financiero. ¿Okay? Y todo esto se dio en ese contexto. Existe esta medida que es completamente nociva, el coeficiente de liquidez doméstica. Y este coeficiente no es más que para las entidades bancarias que el 60% del total de su liquidez tiene que estar en Ecuador por obligatoriedad. ¿Ok? Y el impuesto a la salida de divisas, que esto aplica a todos los sectores, no solamente al sector financiero, pero en este caso estas son medidas que distorsionan la libre movilidad de dólares y por supuesto ahuyentan inversión extranjera. Si nos preguntamos por qué no vienen más bancos extranjeros al país, por qué si nos vamos a Colombia, Perú, vemos banca española, vemos banca de Centroamérica operando y acá no, estas distorsiones, sumadas a un contexto donde, por ejemplo, hay control de precios absoluto en tasas de interés, en tarifas, hacen que se ahuyente la llegada de dólares al país. Estas normativas, en lugar de promover que salgan dólares, promover que se vayan los dólares, lo que hace es que se vayan, pero además es un limitante para que ingresen nuevos dólares.
Nadie va a querer, nadie va a querer venir al país con sus dólares de invertir si sabe que si se va a tener que pagar un ISD o desde la parte bancaria, pues tener todas estas restricciones que les he comentado. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se logra con la dolarización? Y en este contexto que hemos recorrido a lo largo del tiempo y de la historia, se frenó la inflación. Y creo que ese es el tema más importante desde el punto de vista de los hogares. Ahora sí somos más susceptibles a shocks externos si no llegan dólares. Es decir, Ecuador necesita dólares para poder tener este modelo. ¿Cómo llegan dólares al país? Remesas, remesas entrantes, exportaciones, financiamiento, ¿ok? Pero también el tema de inversión. Entonces, el tema de inversión extranjera es un pilar que necesitamos fortalecer y el tema del financiamiento también. Hoy en día no está llegando financiamiento porque los precios de las tasas de interés afuera están muy elevados, porque tenemos un riesgo país altísimo que no nos permite volver a los mercados internacionales y hace que sea difícil que lleguen dólares por estas vías. Pero ¿qué es importante? Mantener una economía abierta, es decir, no poner este tipo de restricciones normativas para que puedan circular, llegar más dólares en la economía. Desde el sector bancario, la banca ecuatoriana aprendió de la crisis de 1999, mejoró sustancialmente su liquidez, solidez, solvencia y a pesar de esta normativa que impide, por ejemplo, tener mayor inclusión financiera, pues es un pilar fundamental. Yo diría, la dolarización es la medida que más respaldo tiene, pero la dolarización necesita de un sistema financiero sólido, estable para poder operar y poderlo acompañar. Y ese es el segundo pilar importantísimo que tiene el país. Con eso termino. No sé si tenemos preguntas. Muchísimas gracias, Andrea. Un par de preguntas en virtud del tiempo, bueno, el resto vamos a compartirlas con Alberto. La primera, ¿cómo afecta el dólar la vida cotidiana de las personas en un país dolarizado? Y la otra, de una vez te la hago, ¿cómo se podría mejorar los mecanismos de supervisión y regulación financiera para garantizar la solidez de la dolarización? Muchas gracias, Galo. Sí, la primera, el dólar a los hogares ecuatorianos les da la posibilidad de tener una planificación en el corto, mediano y largo plazo. Creo que y por esta razón es tan popular. Es decir, a, a los ecuatorianos lo que nos interesa es que el día de mañana podamos ir y comprar el pan y la leche y nos alcance. Nos interesa que si tenemos la oportunidad de transaccionar con el resto del mundo de alguna manera, si nos vamos a Colombia, si nos vamos a Perú, si nos vamos a Estados Unidos, que nuestra moneda tenga el valor adecuado, no como con el sucre, por ejemplo, que intentábamos ir a otro país o que intentábamos comprar acá mismo y de pronto ya se había devaluado. Nos interesa esa estabilidad en términos económicos, que de cierta manera tal vez no lo llaman ustedes inflación, pero lo sienten al comprar el pan y la leche, lo sienten en el día a día, lo sienten cuando los precios suben. Entonces, cuando el precio se dispara al doble o al triple, están afectando directamente el bienestar de la población porque el ritmo de crecimiento de los salarios no es el mismo y, por supuesto, tenemos una situación de incertidumbre donde no podemos acceder a crédito y ahora la gran diferencia es eso. La dolarización se respalda porque podemos planificar, acceder a crédito, podemos tener una certeza de cómo se va a comportar o la economía o cómo se ha estado comportando en términos de precios y por supuesto de también salarios. Eso por el primer lado. Y la segunda pregunta muy importante que Ecuador se puede acercar a las mejores prácticas internacionales. Creo que como un tema estructural está el tema de cómo podemos atraer inversiones y normas como la existencia de impuesto a la salida de divisas en el sector financiero, de este tipo de normas que les decía que obliga a tener los dólares acá, son normas que atentan completamente a los principios de libertad de mercado, en los cuales si un inversionista de otro país va a venir a Ecuador es porque confía en las instituciones de Ecuador y porque sabe que el momento que así lo decida se puede llevar sus recursos. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una normativa obsoleta en materia de inversiones y de atracción de capitales que no permite que seamos, por ejemplo, países como Panamá, El Salvador, que pueden atraer dólares y que sus instituciones garantizan que estos dólares se van a poder ir en cualquier momento, la libre movilidad de capitales. Y en materia financiera, pues acercarnos hacia las mejores prácticas es implementar los estándares de Basilea III, pero principalmente eliminar normativas como, por ejemplo, el control de precios, lo que les decía, las tasas de interés aquí están totalmente controladas y los precios de las tarifas también.
Cuando hay un control de precios, lo que se afecta es a la competitividad y a la llegada de más actores. Nos encantaría tener muchos más bancos en el país, sobre todo banca extranjera, pero lamentablemente no llegan por estas condiciones normativas. Muchísimas gracias, Andrea. Y no sé si te vayas a después conectar o vayas a seguir conectada y te podemos hacer un par de preguntas más en honor al tiempo. Le doy el paso a Alberto. Alberto, ¿nos escuchas, por favor? Sí, les escucho muy bien. Les Sí, estoy haciendo la proyección en perfecto. este momento de la pantalla, que me confirmen si la están Sí, viendo. sí, se ve. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a hacer unas pocas reflexiones muy brevemente sobre la dolarización, qué significa en términos económicos. Vamos a hablar de algunas reflexiones sobre el valor del dinero, lo que es una sociedad cortoplacista, una sociedad largoplacista y la dolarización en riesgo. Empecemos por el tema del valor del dinero. Hay muchas falacias alrededor del dinero. El dinero es un tema muy desconocido en la opinión pública y en general, incluso a nivel de especialistas en economía. Muchas de las falacias nacen incluso de la manera en la que hablamos. Y entonces nosotros decimos, bueno, todos buscan la oportunidad de adquirir más dinero, todos quieren tener más dinero. Esa es una manera de hablar, pero que realmente esconde algunas de esas falacias. Lo que realmente estamos queriendo decir no es la cantidad de dinero, sino es más riqueza. Sin embargo, en el español decimos más dinero y lo entendemos que pensamos que son términos intercambiables, pero no lo son. Y ya vamos a ver por qué. Porque de este problema que nace incluso del lenguaje, nace otro malentendido del dinero y se piensa que lo que se necesita es más cantidad de dinero. Mientras más cantidad de dinero existe en un país, más rico es ese país. Si eso fuese verdad, por ejemplo, Venezuela sería uno de los países más ricos del mundo. Ellos están inundados de dinero, están repletos de dinero y eso no los hace uno de los países más ricos. Entonces, aquí viene el tema de fondo. No es la cantidad de dinero lo que interesa, sino su poder de compra. Esa es una gran diferencia. No buscamos más dinero, buscamos más riqueza, que no es lo mismo. Buscamos más poder de compra. Eso es lo que buscan los ciudadanos. Entonces, hay que estar muy claros que el valor del dinero viene de su poder de compra, es decir, de su calidad. Entonces, esas visiones de aumentar la cantidad de dinero, esas obsesiones por aumentar la cantidad de dinero que llevan al inflacionismo, no generan más bienestar. No lo generaron en Venezuela y no lo generaron en ningún país, en donde Argentina es otro ejemplo, donde están inundados de dinero. Son de los países que más dinero tienen y al mismo tiempo son países extremadamente pobres, precisamente porque tienen un exceso de dinero, pero tienen poca riqueza, porque ese dinero tiene poco poder de compra. Entonces, analicemos lo que es una sociedad cortoplacista. Una sociedad cortoplacista es una sociedad que se basa en ese inflacionismo, esa política de creer que hay que aumentar la cantidad de dinero. Y entonces quienes defienden que deberíamos tener una moneda propia, lo que defienden es, creen en el inflacionismo, creen que el Banco Central imprimiendo billetes aumenta la cantidad de dinero en la economía y crea riqueza de la nada, nos vuelve a todos ricos y todos felices. Ya sabemos que eso es absolutamente falso, porque el inflacionismo lo que hace es aumentar la cantidad de dinero, ese dinero baja su poder de compra y suben los precios. Es decir, el inflacionismo nos vuelve más pobres. Inundarnos de dinero nos vuelve más pobres a través de este mecanismo. Y el dinero pierde poder de compra durante el inflacionismo porque el gobierno imprime billetes rápidamente, más rápido que lo que el público demanda esos billetes, y el dinero deja de funcionar como un mecanismo de información vía precios y pasa a transformarse en un programa de retribución. Es decir, quien está en los programas del gobierno o quien es leal al gobierno recibe ese dinero recién impreso, el dinero calientito, se ve beneficiado, pero todo el resto se ve perjudicado porque tiene que pagar el perverso impuesto inflación. ¿Cuál es el problema cuando hay un esquema de estos donde hay una emisión agresiva de dinero? Es que las personas deciden consumir más para evitar que el dinero pierda poder de compra. Lo que sucede en Argentina, si uno no se gasta el sueldo inmediatamente, apenas lo recibe, una semana más tarde ese sueldo compra mucho menos. Entonces se aceleran las decisiones de consumo, hay que gastar el dinero ya inmediatamente
para evitar que pierda poder de compra, y se desincentiva la inversión, el ahorro y la inversión. No tiene sentido guardar el dinero porque va a comprar menos en el futuro. Entonces, eso debilita el ahorro, inversión, que es el motor de crecimiento de una economía. Con menor ahorro e inversión hay una menor acumulación de capital, es decir, menos adquisición de máquinas, de equipos, tecnología, y la economía termina creciendo más lento. También el dinero artificialmente barato, este dinero que comienzan a emitirlo agresivamente y después reducen tasas de interés, permite la creación de empresas zombies, empresas que solamente viven por las tasas de interés artificialmente bajas. Con tasas de mercado, esas inversiones no funcionarían, no existirían. Entonces, esos son los problemas de una sociedad cortoplacista. Al final del día, tener dinero, manipular, que los políticos manipulen la oferta de dinero agresivamente, crea esta sociedad cortoplacista, en donde se ahorra poco y se invierte poco, se crece poco y se crea poca riqueza. Porque estemos muy claros, la riqueza es muy distinto que la cantidad de dinero, y la riqueza no está en la cantidad de dinero, la riqueza está en la fortaleza productiva. Porque lo importante en el dinero, como les decía, es lo que se puede comprar con el dinero. No es el dinero en sí, sino es su poder de compra, lo que se puede comprar. Entonces, la riqueza en el fondo no está en el dinero, la riqueza está en la capacidad productiva que tiene un país, la cantidad de bienes que se pueden comprar con ese dinero. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es una sociedad largoplacista, y esto se logra solamente con dinero sano. El dólar en el Ecuador es un dinero sano porque permite pensar en el futuro. Las personas dejan de consumir una parte de sus ingresos para poder ahorrar. Ese es el origen de una sociedad que comienza a crecer, a progresar. El ahorro es una fuente de crecimiento futuro porque el ahorro es el que financia la inversión. Sí, en el Ecuador me dirán, no somos un país desarrollado de ninguna manera, hay muchísimo por hacer para impulsar el ahorro todavía es bajo en el país, pero hay otros temas adicionales. No todo es cuestión del dinero, también es un tema de el respeto al imperio de la ley, los derechos de propiedad, al final del día la seguridad jurídica. Entonces hay otros problemas que limitan ese proceso de acumulación de capital o de inversión, pero un paso inicial necesario, sin el cual no puede haber este proceso virtuoso de ahorro e inversión, es el dinero sano. Y eso la dolarización al Ecuador le ha dado, ese primer paso, dinero sano. La dolarización para el Ecuador es como un cimiento sólido donde se puede construir un edificio, el edificio de una economía competitiva. El desafío es, ya teniendo el cimiento sólido, es construir ese edificio de la economía competitiva. Por eso es que muchos críticos de la dolarización, por ejemplo en Argentina, dicen, miren, Ecuador tiene dolarización y no es un país desarrollado, pero es que le están pidiendo a la dolarización lo que no hace. La dolarización no es un proceso productivo, no es generación de riqueza, no, la dolarización es solamente un esquema monetario, es eso. No le podemos pedir que genere producción, que genere empleo, estamos pidiendo a la institución equivocada. El dinero es simplemente un medio de intercambio. Lo que genera es ese cimiento sólido en el caso ecuatoriano. En cambio, por ejemplo, en Argentina, el peso es ese cimiento, esas arenas movedizas sobre las que tratan de construir una sociedad, pero que cualquier cosa que construya encima se les desbarata porque tienen ese cimiento inapropiado que es el dinero, un dinero débil como el que tienen ellos. En una sociedad largoplacista, con un dinero sólido, ese cimiento sólido, aumenta la acumulación de capital. Esto significa que se eleva la productividad del trabajo, y el resultado de mayor ahorro e inversión es que la sociedad progresa y gradualmente también va subiendo su nivel de consumo, mucho más que una sociedad cortoplacista. Pero el consumo es el resultado de una sociedad que supo ahorrar, que supo invertir. Eh, con dinero sano también se fomenta el comercio internacional. Las devaluaciones ya no son una barrera al comercio internacional y se incrementan los beneficios por la especialización del comercio internacional. Se incentiva las inversiones, se incentiva el empleo. En materia política, el dinero sano también tiene una función muy importante, y es que limita el populismo. Ya no es posible para los populistas hacer creer que todos los objetivos sociales y económicos solo requieren de voluntad política
de liderazgo fuerte, ausencia de corrupción, y que todo se soluciona imprimiendo billetes. Entonces, todo se promete y después se imprime billetes para cualquier programa sin límite. Eso ya no funciona. Bueno, cuando sucede eso, el resultado es que sí hay una cuenta que pagar porque no hay almuerzo gratis. La cuenta de ese tipo de políticas, de las políticas de emisión agresiva de dinero, las pagamos los ciudadanos vía inflación, el impuesto inflación. En cambio, con dinero sano ya no se puede aplicar este mecanismo. Los objetivos económicos y sociales solo se pueden conseguir a través de la inversión y a través de la generación real de riqueza. Esa es la única vía para obtener los objetivos que se buscan. Y esto termina limitando también el efecto destructivo de los políticos. Para poder gastar, los políticos ahora primero tienen que cobrar impuestos, y esto limita el poder destructivo que tienen a través del impuesto a inflación. Entonces, lo importante y el mensaje que quiero darles de aquí es que cuando hablamos de dinero, lo que importa no es su cantidad. Cualquier cantidad de dinero es adecuada para que el dinero cumpla su función. Es decir, pensemos en un caso extremo, el día de mañana el Ecuador tiene la mitad de dólares, no se cae la dolarización. Lo que se ajusta es el poder de compra. Sí, puede haber un efecto de recesión en la producción, puede caer la producción, puede haber un efecto de destrucción de empleos, todo eso es real. Por supuesto que es mucho mejor que cada vez vaya aumentando la capacidad productiva que tiene el país, pero no, lo que hay que estar muy claros es que la dolarización no se ve afectada porque entren más dólares ni porque salgan más dólares. Lo que se ajusta es el poder de compra. Y para entenderlo esto, hay que entender que en el mercado existen dos mercados paralelos. Existe un mercado del dinero y un mercado de los bienes y servicios. ¿Qué sucede? Pensemos que en el mercado de dinero cae la cantidad de dinero, pero la cantidad de bienes y servicios se mantiene. Lo que se ajusta es el poder de compra para que los dos mercados siempre estén en equilibrio. Siempre el mercado de dinero está en equilibrio con el mercado de bienes. Entonces, si cae la cantidad de dinero, aumenta el poder de compra para poder seguir comprando la cantidad de bienes que hay acá. Si sucede lo contrario, cuando aumenta la cantidad de dinero más rápido que lo que aumenta la cantidad de bienes, el poder de compra se destruye. Eso es lo que vivimos durante la bonanza petrolera. La cantidad de dinero subió muy rápidamente, más rápido que lo que crecían los bienes en la economía, y el resultado es pérdida de poder de compra, inflación. El dinero, los dos mercados siempre están en equilibrio y la manera de equilibrar estos dos mercados es a través del poder de compra. Entonces, lo primero que tenemos que desechar es esa preocupación o esa obsesión porque ingresen dólares, porque si no se cae la dolarización. No, no, lo que ingresen dólares no nos debe preocupar porque se caiga la dolarización. Nos debe preocupar porque tenemos que aumentar la producción, porque más producción genera más bienestar y genera más empleo. Mientras más producimos, también vamos a exportar más, vamos a tener una economía mucho más grande. Entonces, lo importante aquí es producir más. Esa es nuestra preocupación, generar riqueza. No es una preocupación y no debemos trabajar para el sistema monetario o para la dolarización, porque la dolarización no lo requiere. No es una preocupación monetaria el que ingresen dólares, es una preocupación productiva, de generación de empleo. Mientras más produzcamos, vamos a tener más empleo y más bienestar. Ahora, hay algunos temas que tienen a la dolarización en este momento en riesgo. Y uno de estos es que un nuevo gobierno, estamos a las puertas de un nuevo gobierno que va a tener apenas 18 meses de gestión, que va a heredar una crisis fiscal de gran magnitud. Probablemente este año cierre con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, que además a esto se suma el enorme costo de cerrar el Yasuní TT. Para el fisco va a implicar una caída de ingresos del próximo año de 800 millones de dólares adicionales, además del costo económico y en empleos que se van a destruir por esa decisión, que es enorme. A nivel de crecimiento económico, el Banco Central estima que cerrar el ITT va a provocar que la economía ecuatoriana crezca 2,9 puntos porcentuales menos en los siguientes 4 años. Entonces, definitivamente hay una afectación muy grande y esto se suma a un eventual fenómeno del niño que también puede tener algunas disrupciones productivas. Entonces, en ese entorno, un presidente que llega o una presidenta que llega sin recursos va a querer y va a tener objetivos políticos muy claros. Va a decir, yo quiero reelegirme en 2025. Esa va a ser la prioridad.
Pero ¿cómo lograrlo si es que hereda una situación fiscal, una crisis fiscal en ciernes de gran magnitud y una economía que se está desacelerando? Para el próximo año, para este año el Banco Central ya redujo a la mitad su estimado de crecimiento económico, la economía va a crecer apenas 1,5% y para el próximo año se espera que se desacelere aún más a 0,8%, precisamente por cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní TT. Los ecuatorianos han votado que el 12% de la producción petrolera desaparezca. Entonces, eso va a contraer el crecimiento económico, el crecimiento petrolero va a ser de menos 7% el próximo año y el crecimiento total de la economía va a caer a apenas 0,8%. Entonces, ¿cómo darle la vuelta a este entorno tan difícil? Y los candidatos a Carondelet, los dos, han encontrado una varita mágica, que es la política monetaria. Es decir, han encontrado que se puede, que creen que pueden crear riqueza del aire. Ya les dije, eso no existe, no funciona la creación de riqueza del aire. Se puede crear dinero del aire, sí, de hecho así lo han hecho y mucho del dinero se crea del aire, pero del aire no se crea la riqueza, que es muy distinto cantidad de dinero que riqueza. Esos son dos conceptos que hay que entenderlos muy claramente y que son absolutamente diferentes. Entonces, ¿qué nos plantea Luisa González? Nos dice, quiere usar 2.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. En realidad, usar el dinero de la Reserva Internacional funciona a través del mecanismo que ya explicó Andrea, de expansión del balance del Banco Central. Implica la emisión de ecuadólares. Es un nuevo dinero fiat que nace de la expansión del balance del Banco Central. ¿Cómo funciona eso? El Ministerio de Finanzas emite bonos, le entrega al Banco Central, el Banco Central lo registra en su activo como una inversión y como contraparte crea un pasivo, un depósito a favor del Ministerio de Finanzas por el mismo valor. Pero no hay dólares de por medio, simplemente el respaldo para ese depósito del Ministerio de Finanzas son papeles, son promesas de pago, además unas promesas muy poco valoradas porque el fisco no tiene la plata para pagar esas deudas. Entonces, ese dinero, de esa cuenta el fisco comienza a girar. Ese es el proceso de usar la Reserva Internacional, que realmente es un proceso de creación de nueva moneda, creación de ecuadólares. Y también se ha hablado de la moneda digital del Banco Central, que es el dinero electrónico, que ese es un dinero emitido por el Banco Central que tiene la forma de dinero electrónico. Andrés Arauz nos explicó en una entrevista muy reciente cómo emitieron ecuadólares desde 2009. Y les voy a leer textualmente las citas de Andrés Arauz. Nos dice, por un lado, a partir de 2009, el Banco Central de Ecuador comenzó a conceder préstamos al gobierno, a pesar de que estamos dolarizados. Esto les dejó completamente atónitos, porque era como, ¿no se supone que la dolarización prohíbe al Banco Central crear dinero de la nada? No, aún se pueden crear dólares, ¿verdad? Todavía se pueden crear dólares en el registro contable de un banco central. No son solo dólares contables, ¿verdad? Son solo dólares contables, ¿verdad? Desde luego, no se puede imprimir dólares físicos, pero sí se pueden crear dólares en el registro contable y hacer que se muevan en la economía nacional. Por supuesto, eso crea un problema con la balanza de pagos, las reservas internacionales posteriormente, pero entonces tienes que tener una política de balanza de pagos proactiva, como de hecho cualquier país en desarrollo debería. Entonces, de esa manera, lo que nos está diciendo claramente es cómo funciona ese proceso que les decía, se le coloca bonos al Banco Central y se genera un registro contable, nace del aire, no hay dinero de por medio, hay un bono en el activo y en el pasivo un depósito que es un ecuadólar, que no son dólares verdaderos porque el Banco Central no crea dólares verdaderos. Impulsar dinero, la economía emitiendo dinero de la nada, es una política cortoplacista que puede resultar atractiva, porque hay que estar muy claros, cuando se engaña a la población, esto es como ponerle agua a la leche. Al inicio nadie se da cuenta, y mientras nadie se da cuenta, aumenta la cantidad de leche, hasta que la gente se da cuenta y se cae todo el engaño. Lo mismo sucede con el dinero. Lo que hacen es crear contablemente más dinero, y ponerle agua a la leche y engañar así a la población hasta que la gente se da cuenta y el costo puede ser muy grande. Pero como el objetivo es político, es cortoplacista, 2025, ser reelectos, entonces es una política que puede resultar atractiva.
pero este tipo de políticas tienen costos en el mediano y largo plazo muy grandes. ¿Cuáles son estos costos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué es inconveniente y peligroso emitir ecuadólares en una economía dolarizada? Bueno, la emisión de ecuadólares se conoce como emisión primaria de dinero. La dolarización supuestamente elimina la emisión primaria de dinero. Pero a través de este mecanismo contable, durante el correísmo le dieron la vuelta al tema y lograron engañar a la población emitiendo dinero de la nada. ¿Y cuál es el problema? Primero es que la dinamización con dinero fiat, con dinero que no son dólares, primero dinamiza la economía. Al inicio parece que las cosas están bien, es como cuando recién se le pone agua a la leche, aumenta la cantidad de leche, todos somos más felices. La economía comienza a moverse. Impulsada por digamos, con este impulso artificial, la economía comienza que hay que producir más, porque la economía se está dinamizando, entonces aumenta la producción. Para poder producir hay que importar insumos, hay que importar bienes de capital, la gente demanda más bienes de consumo, que también una parte son importados, y entonces comienza a demandarse a haber una mayor salida de divisas porque y de dólares verdaderos, porque solo se puede importar con dólares verdaderos. Entonces el Banco Central comienza a perder dólares reales. Es decir, la Reserva Internacional comienza a caer porque se está impulsando la actividad económica artificialmente y para la relación con el exterior solo podemos usar dólares verdaderos y el Banco Central comienza a perder esos dólares verdaderos. El riesgo es una crisis de iliquidez en el Banco Central. Es decir, que el Banco Central no tenga reservas suficientes porque se consumieron esas reservas en esta economía artificialmente estimulada, y una crisis de liquidez del Banco Central tiene el riesgo de contagiar también al sistema financiero, porque tenemos un Banco Central que es el intermediario de todas las transacciones internas y externas. Es decir, todo lo en el sistema financiero pasa a través del Banco Central. Si el Banco Central eventualmente no tiene reservas internacionales, puede llegar a una situación en la que diga, usted me está pidiendo que pague por esta importación, no tengo cómo hacerlo. Espera que tenga plata, de aquí yo le autorizo en un mes. Ese tipo de escenarios pueden provocar una crisis de confianza también en el sistema financiero, contagiar esa crisis al sistema financiero y eventualmente poner en riesgo a todo el sistema financiero. Un riesgo genérico del sistema financiero, un riesgo sistémico, probablemente acarrearía un retiro de depósitos que el Banco Central trataría de solucionar o de evitar emitiendo nuevamente dinero, actuando como prestamista de última instancia, acabando con la dolarización oficial. Ese es el riesgo de este escenario. Ese es el paso extremo a donde podría llegar. No es una reflexión sacada del aire, ni mucho menos, o inventada. Ya lo vivimos una situación crítica en 2020. Durante la pandemia, las reservas internacionales cayeron a apenas 2.000 millones de dólares. Con 2.000 millones de dólares, la entonces gerente del Banco Central, Verónica Artola, reconoció y dijo, estábamos muy preocupados y estábamos pensando qué transacciones no hacer porque la situación de la liquidez del Banco Central era crítica. Es decir, ya nos dijeron, estuvimos en una situación muy cercana a un problema de que el Banco Central se quede sin dinero suficiente para cumplir con su rol de intermediario en todas las transacciones. Entonces, eso yo creo que es un llamado de atención suficiente para entender que aquí hay un peligro importante y que hay que evitarlo. La expansión anterior del balance del Banco Central, redondeando, nos costó casi 9.000 millones de dólares desde la Ley de Defensa de la Dolarización que se creó en 2021. Guillermo Lasso ha retirado de circulación alrededor de 2.500 millones de dólares de ecuadólares, pero todavía quedan pendientes por retirar 6.600 millones de dólares, millones de ecuadólares. Eso es lo que queda por retirar. El balance del Banco Central, esta es una película al día de hoy, a julio, el balance del Banco Central, ustedes saben, tiene 4 sistemas, donde se clasifican los activos y los pasivos por su nivel de liquidez y por la disponibilidad que deben tener. Y el balance del Banco Central vemos como, a pesar de que ha mejorado muchísimo luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
todavía es un balance descuadrado, un balance que tiene que ser solucionado. Las reservas internacionales a julio fueron de casi 7.000 millones de dólares. Con eso cubre la totalidad del encaje bancario, eso es algo positivo. Entonces, el encaje bancario está 100% cubierto, pero hay un faltante en el tercer sistema, es decir, no cubre la totalidad de los depósitos del sector público, donde está el Tesoro Nacional, el Gobierno Central, el IES, los gobiernos seccionales, las empresas públicas, no cubre la totalidad de depósitos del sector público. Entonces, hay un balance del Banco Central que todavía le faltan recursos. Evidentemente que le van a faltar si es que si todavía falta por retirar de circulación esos 6.500 millones de dólares en ecuadores. Entonces, aquí hay que estar muy claros, en la situación del Banco Central todavía tiene que ser corregida para que siga fortaleciéndose las reservas internacionales y de esa manera exista también el respaldo para el dinero del sector público. Porque si el día de mañana el sector público tiene retiros importantes de fondos, va a consumir reservas internacionales y va a provocar que no haya suficiente para respaldar al sistema financiero. Lo lamentable es que el otro candidato, Daniel Noboa, también dijo que usará las reservas internacionales. Y él declaró, dijo, hay que usar 1.500 millones de dólares de la reserva internacional, vamos a tener que usarlo frente al fenómeno del Niño. Declaración absolutamente irresponsable, porque como ya les dije, usar dinero de la reserva internacional funciona a través de este mecanismo de emitir dinero, expandir la oferta monetaria, ponerle agua a la leche, que funciona mientras nadie se da cuenta, pero cuando la gente se da cuenta del engaño, el costo puede ser enorme. Algunos detalles técnicos. Para que cualquiera de los candidatos puedan volver a emitir ecuadólares, porque actualmente la emisión de ecuadólares está prohibida por la Ley de Defensa de la Dolarización. ¿Cómo está prohibida? Porque dice no puede haber financiamiento del Banco Central al Ministerio de Finanzas. Está prohibido el financiamiento del Banco Central al Ministerio de Finanzas. Entonces, para volver a crear ese financiamiento, para volver a emitir ecuadólares o dinero electrónico, tienen que derogar esta ley de defensa de la dolarización, que ese es el primer paso. Hay que ver si es que el ganador es Noboa, si el correísmo, la minoría más grande en la asamblea, si le va a apoyar en ese objetivo. Yo creería que no. Entonces hay que ver si tiene los votos, probablemente no tenga los votos para derogar la ley de defensa de la dolarización. El correísmo, al tener un bloque mayoritario, la tiene más fácil, tiene que conseguir menos votos para poder lograr ese objetivo. Y la otra opción que existe es una puerta muy peligrosa que abrió el gobierno, el de Guillermo Lasso, que es un mecanismo creativo para burlar la ley de defensa de la dolarización. Y es decir, bueno, la ley me dice no puede el Banco Central financiarle al gobierno. Bueno, perfecto, yo voy a cumplir la ley, yo siempre respeto la ley, pero lo que voy a hacer es que los bancos directamente y de manera voluntaria inviertan su encaje en bonos del Estado. Es decir, que los bancos, ellos mismos, no yo, no Banco Central, los bancos le presten al gobierno el dinero directamente. Y yo como Banco Central acepto que eso sea parte del encaje. Ese mecanismo actualmente se aprobó en junio, la Junta Financiera lo aprobó, y permite que hasta considerar como encaje, hasta el 20% del encaje puede considerarse y puede estar en el Ministerio de Finanzas, se le puede prestar al Ministerio de Finanzas. El problema es que ya esta puerta, ahorita es una puerta pequeñita que se abrió, pero que el día de mañana puede ser una puerta gigantesca, un portón, porque el día de mañana puede ser que ya no se modifique esta resolución y que ya no sea el 20%, sino que sea el 30% o el 50%, y que ya no sea voluntario, sino que sea obligatorio. Y ese es un mecanismo para darle la vuelta a la ley de defensa de la dolarización, para hacer que los recursos que de otra manera hubiesen estado en la Reserva Internacional salgan de la Reserva Internacional y vayan al financiamiento del gobierno. El riesgo de esta política se reduce, se desnaturaliza el encaje. El encaje tiene que ser absolutamente líquido. Es un dinero que tiene que estar disponible en pocas horas, de un día para otro máximo. Y eso significa que no puede estar invertido en títulos locales. Si se invierte el encaje en títulos locales, el mercado local no es líquido.
significa que ya no cumple con ese rol de respaldar al sistema financiero. Entonces, este mecanismo de darle la vuelta a la ley, de burlar la ley de defensa de la dolarización, es un mecanismo peligroso porque debilita al sistema financiero. Y lo preocupante es que es un mecanismo que tiene todos los incentivos perversos alineados, porque para el sistema financiero también es atractivo el mecanismo, porque entretener encajado en el Banco Central que no recibe un rendimiento y entregarle al gobierno donde va a recibir un rendimiento extremadamente atractivo, un 8 o 9% probablemente, evidentemente que el sistema financiero va a decir, yo prefiero entregarle donde me pagan 8%, pero todos los incentivos están alineados de una forma perversa porque lo que hacen es debilitar la misma situación del sistema financiero. Entonces, es un tema realmente preocupante. A manera de conclusión, yo creo que ya estamos cansados los ciudadanos de discutir de desdolarización cada campaña electoral. Regresa la campaña electoral y nuevamente hay que discutir de desdolarización porque hay estos grupos que insisten que la salida y la solución a todos los problemas es crear dinero del aire. Pero como ya les digo, el dinero del aire no genera riqueza. El crear dinero del aire genera una reactivación temporal con un costo enorme en el mediano y largo plazo. Entonces, la gran solución es corregir el gran olvido que tuvimos cuando nos dolarizamos. Y el gran olvido fue mantener un banco central. Debimos haber cerrado de manera definitiva el banco central, porque en dolarización el banco central es peligroso, es innecesario y es peligroso. El banco central es como el equivalente a un adicto, decir, bueno, sé que es un adicto, pero yo voy a tener guardada aquí en este velador un poco de droga y pensar que nunca la va a topar, que nunca se va a acercar. Es un adicto que está tratando de abandonar su adicción, está haciendo todos los esfuerzos, pero yo tengo guardada en el velador siempre un poco de droga. Eventualmente va a topar esa droga. Lo mismo sucede con el Banco Central. Los políticos son adictos del dinero público, de emitir dinero, de regalar dinero, de usar dinero, y teniendo el Banco Central a la mano, van a eventualmente caer en esa tentación de querer emitir dinero a través del Banco Central. Ahora, si se elimina el Banco Central, ¿quién asume sus funciones? Porque algunos dirán, uy, ¿cómo se elimina el Banco Central? Bueno, pensemos que el Ecuador no siempre tuvo Banco Central, que en el pasado no existía Banco Central, ni en el Ecuador ni en el mundo. La invención de los bancos centrales es bastante reciente en la historia de la humanidad. ¿Y quién asumiría las funciones del Banco Central? Bueno, emisión monetaria desaparece por completo, ¿no? Esa función es la que queremos precisamente, que ya no puede existir ni ahora ni nunca. El encaje bancario puede ser una responsabilidad de un banco de reserva internacional. Entonces, el encaje debe seguir existiendo, pero ya no está en el Banco Central, sino en un banco internacional con una calificación AAA. El sistema de pagos internos puede estar a cargo de varias entidades privadas especializadas, que sea una libre apertura a quienes quieran entrar a ese servicio. Se otorgan el servicio y cobran por ese servicio y se integra de esa manera a través de un sistema de pagos internos en cooperativas y en bancos y en todas las instituciones financieras. La provisión de dinero en efectivo la puede realizar también cualquier institución financiera. Cualquier banco o cooperativa puede traer dinero del exterior, billetes, y proveerlo para terceros cobrando por ello. Evidentemente con un cobro menor a lo que cobra actualmente el Banco Central, que no es poco, porque el Banco Central no da ese servicio gratuito. La intermediación con el exterior puede ser asumida también por bancos y cooperativas capacitadas en realizar estas operaciones propias o para terceros. Nuevamente, instituciones que se especializan que pueden hacer esas transacciones de intermediación con el exterior y que dan ese servicio para terceros. Tasas de interés, se eliminaría el sistema de techos de tasas de interés que ha demostrado ser muy perjudicial. El manejo de las cuentas del sector público las puede hacer la banca pública, no hay ningún problema, y los estudios económicos se pueden centralizar en el INEC. Entonces, el Banco Central puede ser eliminado y debe ser eliminado, sus funciones pueden ser distribuidas en otros actores, y de esa manera olvidarnos de manera definitiva del riesgo de desdolarización, que ese es el riesgo que discutimos en cada elección, tenemos que volver a lo mismo, porque mientras exista un banco central, existe el riesgo de que los políticos quieran manipularlo para poder emitir dinero del aire. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, encantado.
Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido muy buena tu presentación, muy didáctica. Bueno, una serie de preguntas tenemos, pero las has ido respondiendo. Yo creo que solamente un par de preguntas, a ver qué opinión tienes. Mucho se ha discutido también sobre la autonomía del Banco Central, qué efecto, bueno, está clarísimo, tú planteas la eliminación del Banco Central, pero ¿cuál sería el efecto de que se le dé más o menos autonomía hoy por hoy? Y la Bueno, otra pregunta, perdona, para finalizar, según las cifras que tú también planteas, existe un riesgo de salir de la dolarización por todas estas condiciones económicas que se han venido dando. ¿Cuáles serían los efectos más negativos a corto plazo que tú lo ves o a largo plazo? a ver, el tema de la autonomía del Banco Central es fundamental y los países que han logrado un manejo monetario saludable son los que han tenido un Banco Central independiente. No vayamos muy lejos, veamos el caso del Perú. Perú tiene una moneda propia, bien manejada, bastante anclada al dólar. ¿Y por qué ha logrado hacerlo? Porque han tenido y han mantenido la autonomía del Banco Central. El problema en el Ecuador es que vino la Revolución Ciudadana y consideró que el Banco Central debía ser una caja chica del gobierno. Y en la Constitución de 2008 se eliminó la autonomía del Banco Central. Entonces, sin autonomía del Banco Central no hay manejo monetario sólido. Una alternativa, digamos, la segunda mejor opción que podría haber es restituir a través de un cambio en la Constitución bastante complejo, restituir la autonomía del Banco Central. Eso también sería una opción. Yo creo que la opción más adecuada para el Ecuador siendo dolarizado y para matar el tema, si ya vamos a cambiar eso en la Constitución, de una vez eliminemos el Banco Central en la Constitución. Yo creo que esa sería una solución definitiva donde ya no habría riesgo de ningún tipo. Pero la autonomía es como la segunda mejor opción. Si es que no lo eliminamos, bueno, al menos que sea independiente. En cuanto al riesgo de la desdolarización, si es que se desdolariza, el problema es que el proceso de desdolarización no es un proceso amigable y tampoco va a ser un proceso buscado por ningún político. Yo estoy absolutamente seguro, ningún político, por más de que hablen en contra de la dolarización, ningún político quiere desdolarizar el Ecuador porque el costo político es gigantesco. Al que le toque esa, si es que llega a suceder, es como tener una bomba que le explota en la cara. No puede salir ileso. Entonces, ningún político va a buscar intencionalmente desdolarizar. Lo que existe es políticos que dicen, no pasa nada, sigue sacándole, sigue emitiendo ecuadólares que no va a pasar nada. No se dan cuenta y no va a pasar nada. El riesgo es que eventualmente sí pase, como les digo, y el mismo Andrés Arauz reconoce, esto genera un problema de balanza de pagos. El Banco Central comienza a perder dólares y si es que se acaban los dólares en el Banco Central, porque en la economía no se van a acabar, es en el Banco Central el problema. Si se acaban los dólares del Banco Central, deja de cumplir con su rol de intermediario y contagia a todo el sistema financiero. Entonces, ahí estemos muy claros, una salida de la dolarización se produciría de una manera similar a cómo inició la dolarización. Se produciría a través de una crisis financiera, un feriado bancario, un congelamiento de depósitos y un cambio a una nueva moneda. Entonces, ese es un escenario en donde todos sabemos los costos que eso tiene. Significa una destrucción masiva de la riqueza, de los ahorros de los ciudadanos, que pasaríamos además a tener una moneda que los políticos manipularían alegremente, perdería poder de compra, tendría inflación muy fuerte, como lo que le sucede en Argentina, una inflación de 100, en agosto tuvieron una inflación de 124%. Es decir, en el transcurso del día uno sale y ya han cambiado los precios y ya el sueldo no le alcanza para comprar lo que le alcanzaba ayer. Entonces, la destrucción de bienestar y de ahorro sería enorme en la población y por eso es que hay que evitar este escenario y la manera de evitarlo es con la solución ideal es eliminando el Banco Central y si no tenemos la solución ideal es al menos devolviéndole en lo posible la independencia y rechazando de cualquier manera mecanismos para volver a emitir dinero del aire, que es absolutamente peligroso en dolarización. Muchas gracias, Alberto. Nos has ilustrado muchísimo en esta mañana, al igual que Andrea Villarreal. Te agradecemos mucho en honor al tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada.
Posteriormente te haremos llegar el link de la grabación y ha sido de mucha utilidad para nuestros estudiantes, para la comunidad universitaria. En nombre de la Universidad Internacional del Ecuador, te agradecemos y esperamos contar en otra ocasión con tu participación. Muchas gracias a todos los participantes y te cedo la palabra si quieres despedirte. No, muchísimas gracias por su atención y que tengan una excelente semana. Gracias, Alberto. Buen día, chicos.